Buenas noches, amados hermanos. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes compartiendo de las enseñanzas que Dios tiene para nosotros. En esta tarde a mí pues me toca el tema de rompiendo la maldición de la pobreza. Acompáñenme por favor a la palabra en Gálatas 3:13. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Sin duda, las escrituras siempre hacen referencia de que tenemos un Dios soberano, un Dios amoroso, lleno de misericordia y sobre todo infinitamente próspero, ¿sí? Bueno, entonces, siendo nuestro Padre Celestial, quiere que su pueblo, quiere que sus hijos sean prosperados. Entonces, en la palabra de Dios podemos encontrar muchos ejemplos que hoy son un testimonio, ¿sí? Porque son personas que, sin importar su origen financiero o su clase social en aquel entonces, Dios los usó poderosamente y que hoy son considerados héroes de la fe. ¿Por qué? Porque decidieron creerle a Dios, decidieron someterse a sus mandamientos, a sus estatutos, rindieron el corazón para lo que Dios tenía dispuesto para ellos. Y entonces fueron prosperados tal como lo dicen en su palabra. Acompáñenme nuevamente, por favor, a las escrituras en Proverbios 22:2. Dice: el rico y el pobre se encuentran, ambos los hizo Jehová. Esto no es otra cosa más que no hay favoritos, no hay acepción de personas. El rico y el pobre, Dios los creó. O sea, el rico y el pobre nos encontramos aquí en la tierra, ¿verdad? El problema no es ser rico o es ser pobre, sino la actitud de nuestro corazón ante ese tema del dinero, ante el tema de las finanzas. Debemos, hermanos, ser buenos mayordomos de todo lo que Dios nos da y de verdad tener en el corazón que Él es el proveedor. Él provee todo, todo, todo. Dice también en Proverbios 22:4: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Entonces, en nuestro diario vivir, siempre debemos tener un corazón humilde para agradecer. Todo es una bendición. Todo lo que viene de Dios todo lo que viene de Dios es bendición. El hecho de despertar todos los días es algo que tenemos que agradecer. Entonces, dice: la creación de los cielos y la tierra es solo una muestra de lo infinito de sus riquezas. ¿De quién? De nuestro Padre Celestial. Entonces, tú y yo nos ponemos a hacer esta pregunta: ¿por qué entonces hay pobreza en la tierra? Dice: cuando el hombre cayó en pecado, la maldición de la pobreza vino sobre la humanidad. Acompáñenme a la palabra, por favor, en 1 Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Desafortunadamente, cuando el hombre cayó en pecado, pues cuando Adán decidió escuchar lo que su esposa le dijo, ambos fueron destituidos de la gloria de Dios, o sea, de las riquezas a las que tenían acceso sin ninguna dificultad, sin ningún pero, o sea, tenían acceso a todo lo que Dios había creado aquí en la tierra. Entonces, al desobedecer a Dios, cayeron en pecado y por ende
pues todos somos destituidos de la gloria de Dios por ese pecado. Dice, pero hay buenas noticias respecto a esta situación, ya que debemos tener siempre presente que en la cruz del Calvario nuestro amado Jesús venció la pobreza y hoy podemos experimentar su prosperidad. En 2 de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Entonces, ¿qué es la pobreza? El significado de esto es escasez o carencia de lo necesario para vivir. A continuación les voy a compartir 5 puntos o características de lo que es la pobreza. Si quiere tomar nota, hágalo porque es importante todo esto que Dios nos da. Punto número 1. Es una de las consecuencias de que el hombre haya caído en pecado. ¿Sí? La pobreza es la consecuencia de que el hombre haya caído en pecado. O sea, perdimos todas esas riquezas al momento de haber desobedecido a Dios. Punto número 2, es un espíritu diabólico que ataca a una o más generaciones y los destruye. Es algo por lo que tenemos que realmente luchar todos los días en oración para que esas maldiciones no alcancen a nuestras generaciones, porque para Dios nada es imposible. Entonces, hay que romper con todo esto de la mano de Dios. Punto número 3. Niega o se opone a la prosperidad que viene de Dios. Siempre se van a levantar fortalezas mentales, todo tipo de cuestiones que hacen que uno dude o que creamos que no podemos prosperar, que no podemos recibir las bendiciones que Dios nos da. Punto número 4. Es una cultura de desaliento. No sé, seguramente tanto usted como yo hemos conocido personas que en algún momento siempre algo que expresen es negativo, ¿no? Todo el tiempo, todo les parece caro, todo les parece imposible, todo les parece malo. Entonces, es una cultura de fomentar el desaliento para obtener la prosperidad que Dios realmente tiene para todos y cada uno de nosotros. Punto número 5. Es una mentalidad que atrae carencia y estancamiento, las cuales conducen a la ruina. Tenemos que despojarnos de toda esa conducta, de toda esa mentalidad, de todas esas fortalezas, entregárselas al Padre. Si alguno tenemos esa condición, debemos ir a los pies de nuestro amado Jesús y pedirle que nos ayude, que ya no queremos más esa mentalidad de carencia, de que no podemos alcanzar la prosperidad y el buen vivir. Dice, la pobreza no solo consiste en tener hambre de pan, sino más bien en tener un hambre terrible de dignidad humana, ¿sí? A veces hay personas que sinceramente yo le comparto que en algún momento de mi vida, pues yo pensaba que no tenía derecho ni siquiera a ser feliz o a prosperar o a cumplir mis sueños, pero Dios me rescató de todo eso. Yo puedo decirle con toda sinceridad que yo camino por fe
y Dios me ha prosperado de una manera sobrenatural. Entonces, yo le doy toda la gloria y la honra a mi Padre por todo lo que ha hecho en mí, de todo lo que me ha librado. La pobreza no solo es material, también es espiritual y consiste en la soledad, en el desaliento y la falta de sentido de vida. Tenemos que librarnos de todo eso. Dice, ¿de dónde viene la pobreza? La pobreza vino sobre la humanidad después de que el hombre pecó y fuera arrojado de la presencia de Dios. Desde entonces el hombre tiene que padecer con mucho esfuerzo y con el sudor de su frente para poder comer el pan de cada día. Cuando yo me imagino, cuando Adán y Eva estaban en el Edén, disfrutaban de todo, el alimento, los paisajes, el cobijo, todo, no carecían de nada. Entonces no les costaba trabajo adquirir todo lo que ellos necesitaban. Pero al momento de que pecaron, pues fue ya cuando fueron arrojados a la tierra, gracias a eso, pues hoy todos tenemos que esforzarnos mucho para adquirir, ¿no? Con el sudor de nuestra frente, adquirir todo lo que se necesita. Dice en la palabra de Dios, acompáñeme por favor en Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre obedeció la voz de su mujer y pecó comiendo del árbol prohibido, cuando Dios le había mandado a que no lo hiciera. ¿Sí? A causa de esto Dios maldijo la tierra y con dolor el hombre comerá de ella todos los días de su vida, sometiéndose a la esclavitud de la pobreza. ¿Qué es la mentalidad de pobreza? Aquí hay 4 puntos importantes también que a los cuales debemos poner atención para que nuestro Padre amado nos ayude a librarnos de todo esto. El punto número 1 la característica número 1 de la mentalidad de pobreza es que es una fortaleza mental que se propagó a través de las enseñanzas de una iglesia tradicional. Punto número 2. Entre más pobre luce un cristiano, más santa es su persona. Y eso es una mentira. Nuestra santidad no tiene que ver o no tiene que calificarse con las riquezas que podamos tener. Siempre y cuando todo se lo entreguemos a nuestro Padre y como Él dice, seamos buenos mayordomos de todo eso. No tenemos por qué lucir como vagabundos, como pobres, ni aparentemente ni espiritualmente. Dios no quiere eso para nosotros. Punto número 3. Esa mentalidad no permite que las personas asocien la prosperidad con la espiritualidad. Entonces, hay muchas fortalezas, mucha religiosidad respecto a esto, porque si para ciertos cristianos y autoridades de las iglesias, si no eres espiritual porque estás lleno de riquezas, y eso es una mentira. O sea, todo va de la mano ambas cosas. La prosperidad que nosotros podamos recibir con la espiritualidad, que trabajemos día con día al ir a nuestro Padre, al fortalecer esa relación con Él, al escuchar su palabra, al rendir el corazón, al estar dispuestos a recibir
una indicación de Él. Y todo eso es posible si oramos, si vamos a buscarlo todo el tiempo. Punto número 4. Son ataduras financieras que no permiten que los cristianos practiquen, son ataduras financieras que no permiten que los cristianos practicantes puedan prosperar. Esto quiere decir que, pues sí hay muchos hermanos, muchos cristianos que le sirven a Dios, pero en su vida cotidiana se ven con muchas dificultades, y es porque pues no han roto con esas, no se han cancelado esas fortalezas, esas cosas que se han levantado, esa maldición de pobreza en sus vidas. ¿Cuáles son las evidencias de la maldición de la pobreza? Dice, punto número 1, viven continuamente pobres. Y es que todos atravesamos por momentos de escasez o dificultades financieras, pero el vivir continuamente en esa condición es una señal de que la maldición de pobreza está operando en nuestras vidas. Punto número 2, otra evidencia de que hay maldición de pobreza es que tienen un patrón de pobreza. ¿Esto qué significa? Dice, esta condición se ve en muchas personas porque es común saber que un familiar, un amigo, un conocido o en nosotros mismos trabaja arduamente, ¿sí?, para recibir su paga, se esfuerza mucho por conseguir el salario y aún así no puede terminar con sus deudas financieras. Y en este caso sigue operando un patrón de pobreza. Siguiente evidencia. Aunque tienen recursos, se comportan como pobres. ¿Esto qué significa? Si alguien que tiene recursos da y vive como pobre, es porque la maldición de pobreza está presente. Y esto es algo muy desafortunado que no podemos permitir. No debemos estar en esa condición. Siguiente evidencia. Quieren todo gratis. Hay gente que solo está esperando que el gobierno, la iglesia, los amigos o la caridad de los extraños les dé todo lo que necesitan y gratis. Ahí está operando el espíritu de pobreza. Dice, ¿qué activa la maldición de pobreza? Acompáñenme por favor a Proverbios 26:2. Dice en la bendita palabra, como el gorrión en su volar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ninguna maldición viene sin haberla causado, sin haberla propiciado. ¿Y qué es lo que propicia esta maldición de pobreza? Como ya lo habíamos comentado, pues la desobediencia a nuestro Padre Celestial. El ser desobedientes activa esa maldición de pobreza. ¿Cuál es el propósito de la pobreza? El espíritu de pobreza no proviene de Dios, y eso tiene que quedar muy claro, porque no es una condición que Dios nos haya determinado. Recordemos que Jesucristo, nuestro amado Jesús, venció todo en la cruz, por ti y por mí. ¿Cuál es otro propósito de la pobreza? Pues que nos mantiene atados a la mentalidad de escasez, si se lo permitimos. Entonces, siempre estamos desconfiando de que nos pueda alcanzar el recurso, el dinero, pero cuando todo lo hacemos para Dios,
Él se encarga de todo. La verdad es que no importa, no importa cuánto tengas en tu bolsillo, en el banco, si tú de corazón le entregas, le ofrendas, le diezmas, honras a Dios como dador alegre, Él te remunera, Él no se queda con absolutamente nada. Dios es fiel, es, es maravilloso. Y esa mentalidad de escasez, ese temor, tenemos que despojarnos de él, siempre confiando en Dios, siempre dando pasos de fe. No caminamos por vista, sino por fe. Otro propósito de la pobreza, pues es que nos hace depender del hábito de estar siempre pensando, de hablar y de actuar como pobres, subyugados y esclavizados. Ponemos muchos pretextos, ¿no? Ay, es que no voy a diezmar en este servicio porque pues nada más traigo esto y no me va a alcanzar, tengo que hacerlo rendir. Entonces, cosas así, ¿no? Así nos comportamos para todo. Hasta el hecho de, de adquirir ciertas cosas que son necesarias para el diario vivir, no lo hacemos porque tenemos esa mentalidad de que no podemos, de que no nos alcanza y le estamos dando lugar al enemigo con eso. Hay que romper con todo eso en el nombre de Jesús. Dice, ¿cómo ser libre de la pobreza? Las buenas noticias, el auxilio de Dios para nosotros. Dice, ¿cómo ser libres de la pobreza? Número 1, reconociendo la verdad, ¿sí? Que Dios quiere vernos prosperados a todos. En su bendita palabra lo deja muy, muy claro, ¿sí? La verdad está en la palabra de Dios. No hay otra verdad. Dice en 3 de Juan 1:2, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Amada, yo deseo que tú seas prosperada en todas las cosas. No en una, no en esto, en todas las cosas, en todas tus cosas. Dios quiere que tú seas prosperado, ¿sí? Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hay una condición para poder adquirir todo eso. Tenemos que fortalecer nuestra relación y dependencia para Dios, ¿sí? Porque Dios no menosprecia a ninguno, no tiene acepción de personas ni favoritos. Lo único que quiere Dios de nosotros es nuestro corazón. Entonces, es una mentira del enemigo el creer que Dios nos quiere ver en una condición de pobreza o que Dios nos está castigando. Eso es una mentira. No podemos creer esas cosas. Lo dice claramente en su bendita palabra. Amado, amada hija, amado hijo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tú hagas en todas tus cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cómo va a prosperar nuestra alma? Metiéndonos más con Dios todos los días. Todos los días siempre hay una oportunidad para buscarlo, para hablarle, con esa cercanía, con esa confianza de que Él es un Dios vivo, que está cerca de nosotros, al alcance de una oración. No necesitamos estar siempre en nuestro lugar secreto de oración. Puede ser caminando, puede ser en un momento en tu oficina que tú estés a solas. Dale unos momentos a Dios, entrégale el corazón, Él es fiel y Él se va a encargar de todas tus necesidades. Punto número 2. ¿Cómo ser libre de la pobreza? Bueno, reconocer que Jesús ya derrotó esa maldición. Al momento de que con todo tu corazón tú reconoces que Jesús venció eso también, tú eres libre de toda maldición de pobreza. Dice en la palabra, 2 de Corintios 8:9, ya conocéis la gracia de nuestro Padre, de Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre,
siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. Él ya lo venció todo y lo tienes que creer en tu corazón. Para el que cree todo le es posible. Y si tú aceptas esa bendita palabra, todas esas maldiciones de pobreza se van, se cancelan, porque Él ya venció por ti y por mí. Y nada más está esperando que tú actives tu fe, que tú actives todo eso en tu corazón, porque Él ya venció y ya está listo para entregarte todo lo que tiene para ti y para mí. Y bueno, por último, punto número 3, romper el ciclo de maldición y activar el ciclo de bendición. Esto es, hermanos, obedecer y dar diezmos y ofrendas, ¿sí? Porque al hacerlo nos libramos de la maldición de la pobreza. Yo lo que le quiero compartir no es jactancia, pero aquí en mi corazón siempre está el agradarle a Él. He aprendido, Dios me ha enseñado que todo lo que haga, incluyendo mis diezmos y ofrendas, es para Él, para agradarle a Él, ¿sí? Entonces yo soy obediente, yo lo siento aquí en mi corazón, que eso es obediencia y de lo demás Él se encarga. Y efectivamente, no carezco pese a cualquier pronóstico que pudiera yo vivir. Dios siempre con su mano me socorre. Siempre está ahí para abrir puertas de bendición, para abrir los cielos. Hay cielos abiertos, ¿sí? Y no nada más para mí, para ti también, si tú le crees, si tú lo recibes. Entonces, se activa el ciclo de bendición cuando obedecemos, ¿sí? Y sin dudar, pues le damos a Dios lo que es de Él, porque te repito, Dios no se queda con nada, ¿sí? Él no necesita que tú le des tu dinero, porque Él es el dueño del oro y la plata, pero es una ofrenda desde el corazón, es una actitud del corazón que Dios reconoce y recompensa. Entonces, al hacer esto, nos libramos de la maldición de la pobreza y se activa el ciclo de bendición. Dios quiere que prosperemos, pero Él espera nuestra obediencia para romper con ese ciclo de maldición y que pueda operar en nosotros. Si no le damos el acceso a Dios, Él no puede hacer nada. Necesita que le demos el acceso. Y bueno, yo les agradezco este tiempo, los bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos para la siguiente. Y de verdad, activen su fe, busquen a Dios porque Él les va a hablar a su corazón para que ustedes puedan dar pasos de fe, ¿sí? Confíen en Dios. Bendiciones, hermanos.